Buenas noches, apreciados alumnos. Nos vemos abocados en esta oportunidad a tener que acudir a la tecnología. Todos son conscientes de la grave situación por la cual estamos atravesando con el famoso COVID-19. Es por eso que sobra advertirles que entre todos podemos ponerle fin a esta pandemia, cuidándonos, sin necesidad de salir a la calle cuando no lo requiramos, porque necesariamente la única forma de poder atacar esta enfermedad, este virus, es precisamente cuidarnos unos a otros. Sobra advertir todas aquellas reglas que los medios de comunicación, el mismo gobierno nacional viene señalando para que nosotros tomemos conciencia de lo que tenemos que hacer en pro de salvarnos y de cuidarnos unos a otros. Por ello, continuando el contenido de la materia, en el día de hoy iremos a tratar dos contenidos. El primero de ellos es lo que tiene que ver con la norma penal y la segunda parte, si el tiempo nos lo permite, es lo que tiene que ver con la interpretación de la ley. No sobra advertir que ustedes ya conocen el texto por el cual nos estamos guiando, que es el Manual de Derecho Penal, parte general, del doctor Fernando Velázquez. Ahí podrán encontrar básicamente estos temas, pero no solamente en estos, como yo les he manifestado, sino que igualmente existen una pluralidad de textos en las cuales podemos nosotros perfectamente establecer estos contenidos. Todos tienen mi número celular. Cualquier inquietud, por favor, podemos manejar a través del vía WhatsApp para estar nosotros resolviendo las inquietudes que ustedes puedan tener, porque lógicamente este medio nos reduce, nos limita el tiempo, como ustedes podrán entender, y lo que se pretende es que aquí el docente, pues lógicamente, entre a retroalimentar aquellos aspectos fundamentales. En ese orden de ideas, pues entonces vamos a empezar el tema que nos compete a la norma penal como tal. Para ello, necesariamente tenemos que decir que en torno a la norma penal, lógicamente se establecen una serie de criterios en torno a establecer cuál es la naturaleza de la norma penal, ¿cierto? A establecer igualmente la ubicación de la norma penal y finalmente la estructura lógica de la norma penal. Yo voy a hacer una presentación de manera general, pero posteriormente vamos a hacer una síntesis para que nos puedan, para un mejor entendimiento. Por ello, en primer lugar, si nosotros vamos a acudir a la naturaleza de la norma penal, necesariamente tenemos que traer a colación que sobre este aspecto existen una serie de teorías. La primera de ellas es la teoría monista o de los imperativos, según la cual, según esta teoría, la monista, la norma tiene el carácter de una orden que los ciudadanos deben obedecer, sin tomar en cuenta las consecuencias jurídicas correspondientes. En otras palabras, son mandatos o prohibiciones por medio de la cual se expresa la voluntad de una comunidad organizada, por medio de los cuales la voluntad, lógicamente, deviene de todo lo que el Estado ha manifestado a través de las correspondientes normas, donde finalmente se consagran prohibiciones. Esta es la primera teoría, la que nosotros, como ya hemos dicho, conocemos como la teoría monista. Pero igualmente existe una teoría, es la relacionada con la teoría de las normas. Del autor de esta teoría es Binding, ¿cierto? Este autor básicamente lo que nos manifiesta es que se debe hacer una distinción entre lo que es la norma y lo que es la ley penal. Y para efectos de tener una clarificación del concepto de norma como tal,
Por ello, este autor nos dice que normas son proposiciones de derechos que le exigen a los destinatarios hacer algo. En ese orden, debes prestar ayuda a alguien, ¿cierto? O prohibiciones de hacer, como en el caso del artículo 103 del homicidio, no matar. Entonces, en este caso, como ya decimos, el concepto de que las normas son prohibiciones de derecho que exigen hacer algo o no hacer algo. Por el contrario, siguiendo la concepción de este autor, nos establece que la ley penal, en cambio, presenta como una disposición de derecho escrita dirigida al juez. O sea, aquí ya no está dirigida al ciudadano, sino que la ley penal está dirigida directamente al juez, que lo autoriza para que en el evento de que se materializa se produzcan los correspondientes efectos penales. Y esos efectos penales, lógicamente, cuando se transgresa esa ley penal, pues no es otra cosa que las correspondientes consecuencias jurídicas que se le imponen, y que nosotros sabremos, como más adelante lo vamos a decir, que las consecuencias jurídicas no son otra cosa que la sanción. Existe una tercera teoría que trata de definir el concepto de norma, y es la teoría dualista. En esta teoría dualista, básicamente nos trata de hacer ver que el derecho penal está dirigido, o que la pena tiene como fin la protección de los bienes jurídicos. Y en esa protección de los bienes jurídicos, pues lógicamente se pretende en un momento dado obtener la valoración que el legislador le da a esa correspondiente norma jurídica. Eso es lo que tiene que ver con las distintas, lo que tiene que ver con la naturaleza de la norma jurídica. Hablamos entonces de la teoría monista, de la teoría de las normas de Binden y finalmente de la teoría dualista. Ahora pasemos a revisar el concepto de la estructura lógica de la norma. La estructura lógica de la norma. Porque aquí, vuelvo y le repito, vamos a hacer es una síntesis para tratar de ganar tiempo. Y en ese orden de ideas, la norma jurídica suele constar de dos elementos, ¿sí? El supuesto de hecho, que en otros casos se le suele conocer con el nombre de precepto, y la consecuencia jurídica o sanción. Anteriormente se utilizaba el concepto de precepto y sanción. Con la evolución de los conceptos del derecho penal, pues lógicamente hoy hablamos de la estructura de la norma penal, es el supuesto de hecho y de una consecuencia jurídica, Es decir, esta proposición es la que en los tiempos modernos se suele utilizar en contraprestación a la que nosotros habíamos entendido de que la norma contiene dos partes, el precepto y la sanción. Ahora bien, tenemos que iniciar en ese orden de ideas, establecer que en la composición de las normas, pues necesariamente las normas poseen una estructura, y en esa estructura vamos a encontrar que unas normas que se conocen como las normas completas, y en contraprestación de estas vamos a encontrar las normas incompletas y las llamadas normas blanco, ¿sí? Y lógicamente las normas completas, apreciados alumnos, son aquellas que contienen el supuesto de hecho y una sanción, el supuesto de hecho y la correspondiente consecuencia jurídica. Así podríamos citar como ejemplo de una norma completa el artículo 103, el delito del homicidio. El que matare a otro incurrirá en una sanción. Vemos que contiene el supuesto hecho y la correspondiente consecuencia jurídica, es decir, la sanción.